Más adelante. ¿Y cómo yo voy a superar ese Santa? Ese no es el Grinch, ese es el Ñis. Dibujamos a Spider-Man, pero ese no es el hombre araña, ese es el hombre añaña. Y también a Stitch. Soy yo, este Stitch está un poco raro. Pero también dibujamos otros personajes. Hicimos retos. Y el perdedor va a tener que utilizar ojos locos en sus dibujos. Ay, mi madre. Miren quién regresó, esa no es la gallina de los saludos. Claro que sí, dibujó, ustedes no me conocen. Competencia de dibujos. Digo. ¿Verdad que estamos en Navidad? Competencia de dibujos navideños o ñamiñeños. Mi amigo va a utilizar el día de hoy los Prismacolor Premier de 150. ¡Qué bendición! Y mi primo el pintor va a utilizar los marcadores Posca. ¡Ay, mi madre! Y yo, que me vestí de Santa, voy a utilizar... No sé si utilizar los marcadores Touch o estos Faber-Castell. Presten atención porque la competencia del día de hoy va a ser un poco diferente. El primer dibujo es Santa Claus. Y mi primo el pintor es el primero en dibujar. Vamos a ver qué bradiñarte él va a hacer. Él estaba un poquito nervioso porque mi amigo estaba haciendo una obra de arte. Dijo que iba a hacer todo lo posible para ganar esta competencia de dibujos, ya que él no quería terminar el año sin ni siquiera ganar una ronda y después de unos minutos este es su resultado. A este Santa le vamos a cambiar el nombre, no es Santa que se va a llamar, es Fanta, como el refresco. Si alguien se tomó esta competencia de dibujos en serio, fue mi amigo. Este se tardó aproximadamente 2 horas haciendo este Santa Claus. Tengo que tener cuidado con este porque él quiere ganarme. ¿Cómo ustedes le dicen esta galletita en su país? Son muy buenas. La han probado, son deliciosas. Resulta que nosotros solo la podemos comer en Navidad porque no sabemos dónde encontrarla. En los comentarios yo quiero que ustedes me digan cómo ustedes pasaron su Navidad. Seguimos con el dibujo de mi amigo. Miren con qué karma él está haciendo todo. Él no quiere perder en esta ronda. Yo temo en este video porque yo no sé si voy a perder o voy a ganar. Ya que ustedes saben que yo dibujo mejor con los lápices de colores y este es su resultado. Ay, mi madre, ¿y cómo yo le voy a ganar a este? No, yo no sé qué yo voy a hacer. Está demasiado bonito. Yo le doy un 8 de 10. Es mi turno. Y ya que él se puso serio, yo también me voy a poner serio. Ya que no puedo permitir que me ganen. Con este dibujo me voy a tomar aproximadamente 2 horas, ya que voy a hacer una obra de arte, aunque me toque con los marcadores que no se pueden mezclar. El boceto me quedó hermoso, pero debo hacerle unos arreglitos en la cara. Este dibujo que quiero hacer tiene muchas luces y sombras. Y este es un súper reto, ya que estos marcadores no se pueden ligar. Colorear el sombrero no fue tan difícil, pero ¿y la cara? Lo que puedo ver en la imagen de referencia tiene tonos color naranja y rojo. Ay, mi madre. Yo no sé ustedes, pero yo le tengo bastante fea a este dibujo. La barba tiene tonos colores azules claros y azul oscuro, que son la luz. No la quiero dejar así de simple, quiero hacerle algunos detalles para que parezca como pelito por pelito. Eso es algo fácil de lograr con los marcadores y los lápices de colores juntos, pero con los marcadores solo es súper difícil. Al principio no nos estaba quedando tan bien, pero ahora nos está quedando bastante bonito. La sombra de los brazos se la di con color marrón, color rojo vino. Le di unos pequeños retoquitos en las mangas de los brazos, de ambos brazos, porque se me olvidó el brazo derecho, no lo estaba viendo. Y también en las cejas. Y la bolsa de juguetes de Santa la hice con 3 tonos de color verde y me quedó un poquito bonita, no puedo quejarme. ¿Ustedes se imaginan cómo me hubiera quedado ese Santa con los lápices de colores Prismacolor? Ay, mi madre. Le hice unos retoquitos en los ojos y en los lentes o anteojos, no sé cómo se le dice a Santa, para que me quede un poquito más bonito. Y este fue mi resultado. Yo pensaba que iba a perder en esta ronda, pero no sé si mi amigo ganó o gané yo, porque son 2 dibujos bastante bonitos. El siguiente dibujo va a ser el Grinch. Y una pregunta, ¿cuál de estos 3 Grinch conoces? Yo el primero y el tercero. Mi primo el pintor es el primero en dibujar. Y yo creo que este le va a quedar mejorcito, porque el Grinch no es tan difícil de dibujar. Yo creo que a él no le quedaron mejor los dibujos porque a él le tocaron los marcadores Posca. Y para uno poder colorear bien con esos marcadores, uno tiene que tener un súper equilibrio. ¿Ustedes creen que ustedes le podrían ganar a mi primo el pintor dibujando? Eso sería difícil porque este es su resultado. Grinch, eso no era nieve. Este Grinch no da miedo, te lo que dé risa. El siguiente en dibujar es mi amigo. ¿Y qué ustedes creen? Él se tomó bastantes minutos haciendo esta obra de arte. Yo creo que él me va a superar en una ronda. Estaba tan concentrado que no decía ni una palabra. Dibujaba con mucha calma y precisión. Borraba como el mismísimo Picasso. Tengo miedo. Hasta para elegir un lápiz de color se tomaba 5 minutos. Había un ambiente de competitividad donde
Realmente ninguno de los tres queríamos perder. A este Green como que le está quedando un ojo raro y este es su resultado. ¿Y por qué el Green tiene ese ojo tan chiquito? Yo veo ese Green y salgo corriendo. Es mi turno. Y yo voy a ser el Grinch que se está robando un árbol de Navidad. El boceto fue muy fácil. El coloreado lo voy a hacer como en 2D, así como los muñequitos de la Pantera Rosa. Yo tengo una duda con esta película y es que en alguna película el Grinch es bueno y en otra película el Grinch es malo. En una película yo pude ver que a él no le gustaba la Navidad porque se reían de él porque él era verde. Pero ¿y qué tiene de malo ser verde? ¿No te gustaría ser verde? Imagínate tú siendo verde. Serías hermoso o hermosa. Entonces tú quieres que yo también sea verde. No, yo no quiero ser verde. Es a ti que te quedaría bonito. Les tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la mejor película navideña? ¿La de Santa, el Grinch o Mi Pobre Angelito? Ustedes tienen otra película por ahí que yo no me sepa el nombre. Pónganlo en los comentarios. Después de este dibujo le voy a poner unos retos a mis primos a ver cuál va a ganar y cuál va a perder. Siempre pierde mi primo el pintor, pero vamos a ver en esta competencia y este es mi resultado. Ahí está el Grinch llevándose su arbolito navideño. Grinch, no te lo lleves, como decía Dora. Grinch, yo no soy Dora, yo te entro a palo. Es hora del reto de los ojos locos. El juego consiste de esta manera. Cada uno va a tener un vaso y va a tener que soplarlo sin que se caiga hasta la meta. El perdedor va a usar el vaso tuyo es el y el tuyo el rojo. El que cruce primero la línea gana. 2, 1. Ganó por primera vez. Ahora mi amigo va a dibujar a Stitch y va a tener que utilizar los ojos locos. Desde ahora cada participante va a hacer un dibujo diferente, ya que solo quedan 2 dibujos por hacer. Mi amigo va a hacer a Stitch, yo voy a hacer otro y mi primer pintor también va a hacer otro diferente. Para la otra competencia de Navidad yo quiero que ustedes me digan en los comentarios cuál personaje ustedes quieren que nosotros hagamos. Puede ser un youtuber, puede ser unos muñequitos, hasta tu personaje de anime favorito. El Stitch le está quedando bastante bonito, hasta su ropa navideña le hizo y este es su resultado. Está lindo, pero como por lo loco, el Stitch parece hembra. Yo le doy un 7 de 10. El siguiente personaje es el Hombre Araña, lo eligió mi primo el pintor. Es que este es su personaje favorito. Yo no sé si son cosas mías, pero eso que está ahí en el gorrito parece un sol. Ay, mi madre. Una pregunta, si el Hombre Araña le picó una araña y tuvo superpoderes, ¿por qué yo no soy el hombre mosquito si a mí me pican muchos? Dato curioso ese. Y después de unos retoquitos, este es su resultado. Lo que me da más risa de este dibujo son las pompis. El hombre añaña. Es mi turno y yo voy a hacer a Goku, pero con una ropa navideña. Y no voy a hacer a Goku Super Saiyajin, ni a Goku Ultra Instinto, ni a Goku Super Saiyajin Blue. Yo voy a hacer el Goku pequeño. Qué bendición. Es que se ve un poquito más adorable. Lo hice con la ropita de Santa, porque una de las reglas que yo puse y no lo dije anteriormente es que cualquiera podía hacer el personaje que quisiera, pero tenía que tener aunque sea el gorrito o la ropa de Santa. Utilicé unos tonitos más oscuros para darle sombra, así el dibujo se va a ver un poquito más HD. Ahí tuve un pequeño error, no sé si lo notaron, pero la luz estaba siempre a la izquierda y en la parte blanca del gorro lo coloreé gris donde no debía. Pero yo sé cómo lo voy a arreglar al final. Este lindo dibujo de Goku me tomó hacerlo aproximadamente 15 minutos y este es mi resultado. Qué lindo. Para ustedes, ¿cuál me quedó mejor? ¿El Goku o el Santa? Yo creo que el Santa. El siguiente en dibujar es mi primer pintor. Él dibujó a Among Us. Y yo digo, va a dibujar a Among Us. Vamos a ver cómo le va a quedar este dibujo. Aunque yo creo que no le va a quedar chueco esta vez, porque este personaje es bastante fácil de hacer. Este personaje, ustedes saben dónde me gustaría hacerlo, en una competencia de plastilina. Y después de marcarlo, su resultado le quedó un poquito bonito. Yo le doy un 7 de 10. ¿Ustedes creen que podrían superar ese dibujo? La siguiente personaje es Peppa Pig. Y no, este no es el personaje favorito de mi amigo. Fue que, bueno, te explico, él no sabía qué personaje dibujar. Y yo le dije, dibuja a Peppa Pig, que a muchas personas de los que están aquí les gusta ese personaje. Peppa Pig es un personaje que se ve fácil dibujarlo, pero es súper difícil. Porque si no lo dibuja bien, va a aparecer tu Peppa que salió del lado misterioso de la isla.
También una de las cosas difíciles de dibujar a Pepa es que tienes que escoger bien el color piel de Pepa. Y después de unos minutos, este es su resultado. Ese traje de Santa parece como un traje como de bruja, no sé. Es mi turno y yo voy a dibujar Alegría de Intensamente 2, pero con un estilo navideño. Ya hicimos una competencia de dibujo en la cual nosotros dibujamos este personaje. Yo creo que en esa competencia compramos uno lápiz de colores Faber-Castell y lo dibujamos con eso, yo creo. Recuerdo que en esa competencia me tocó a mí colorear con marcadores Posca. Esta Alegría está quedando como rara. También dibujamos a todos los personajes de Intensamente. Y también le hicimos una competencia de plastilina que quedó muy gracioso. Este personaje de Alegría es bastante fácil de hacer y el coloreado también es bastante fácil. Le voy a hacer una pequeña sombra. Sinceramente ni me acordaba que el pelo era azul. Aquí le voy a poner un color azul más oscurito para la sombra. Para la piel voy a utilizar un color naranja. Así le va a dar un efecto de sombra también. Y el dibujo lo voy a delinear con un marcador negro que delinea bastante bonito. ¿Se dice delinea o delinea? En esta ronda yo creo que perdí porque tenía que hacerle un gorrito o un traje de Santa Claus a este dibujo. Y después de unos retoquitos, este es mi resultado. Yo creo que perdí en esta ronda porque yo no debía utilizar los marcadores Posca, pero tenía que hacerle el gorrito. Aquí está la gallina de los saludos. Un saludito para Matías Salazar. También para Visuri, que nos ve desde Venezuela. Un saludo para Simón desde Cuba. Y para mi gente de México. Para Santi desde Colombia. También para Salvacol 07. Tengan una feliz Navidad. ¿Y tú desde qué país me ves?